Muy bien, yo quiero que nosotros miremos la palabra de Dios y a modo de una preintroducción quiero recordarle a usted un pasaje bíblico que pienso yo la mayoría de los que estamos acá ya conocemos de memoria y se encuentra, quizá la cita, el texto bíblico lo olvidamos, pero no la cita, primera de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 14, donde dice la palabra de Dios: te encarezco delante. Es un encargue importante que Pablo, sabiendo que no tiene mucho tiempo más de vida, está haciendo a su hijo Timoteo y a toda la iglesia del Señor, a nosotros también. Amén. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. En el primer siglo de nuestra era, entre el año 0 y el año 100, cuando nace la iglesia, por allá por el 33 después de Cristo, nace la iglesia, es sellada con el poder del Espíritu Santo y comienza a crecer. Y al poquito tiempo de andar, a mitad de siglo, comienza la iglesia a padecer persecuciones, comienza a padecer el martirio de muchos de los siervos del Señor y comienza a padecer de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas que se introducían desde fuera hacia dentro de la iglesia y desde dentro de la iglesia hacia la misma iglesia. Eso quiere decir que aparecían personas diciendo ser apóstoles o pastores o profetas de fuera de la iglesia con una doctrina diferente, o maestros también, y de dentro de la iglesia se levantaban personas a las que se les torcía la cabeza, el pensamiento, y no les satisfacía la sana doctrina, sino que ellos tenían que aportar, agregar lo suyo. Ayer estaba escuchando, probablemente usted escuchó esta semana, un pastor que no responde a nadie, que no se sabe sobre su llamado, no se sabe, no responde a ninguna organización, no responde a ninguna autoridad, como es el caso nuestro, fue acusado por su hija menor de violación, que violaba a su hija menor y a su hija mayor. Bueno, el hombre fue detenido y entonces, claro, eso da pie para algunos a hablar más y hacer más énfasis con respecto a esta serie que usted ha escuchado del reino, de la cual no me voy a detener a hablar porque no tiene mucho sentido hablar de eso, pero es como esta situación de estos pseudo pastores avalando lo que esta serie está anunciando o está declarando. En la iglesia de Cristo no es así. La iglesia de Cristo no es así. La iglesia de Cristo no es así. La iglesia de Cristo no era así, pero la iglesia de Cristo comenzó a corromperse. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad. Hace unos días atrás yo le hablé a usted de la necesidad de guardar la sana doctrina. La iglesia era fuerte cuando perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia comenzó a desvirtuarse, los hermanos comenzaron a flaquear y la iglesia a debilitarse cuando comenzaron a atender, a hacer caso a doctrinas que no eran la doctrina del Señor ni de los apóstoles. Eso sucedió en el primer siglo y eso sucede en este tiempo también, porque no hace falta que usted analice mucho, que usted investigue mucho, pero por ahí seguramente que usted escuchó o de alguna manera se enteró de cuántas iglesias por ahí donde no se profesa la fe de Cristo, donde la idea es más tener un ambiente social, en lugar de evangelizar, hablar del arrepentimiento, del perdón de pecados, de la condenación eterna. Entonces el evangelio se transformó en algo social, donde la salvación es para todos y de hecho es para
para todos, y hay una expresión que solían los chicos nuestros decir: vení como estés, pero no es que te vas a ir como estés, no venís como estés en tu condición. Podés estar mal, en pecado, hundido, embarrado, como estés. Pero el asunto es que después Dios no te deja como estás. Dios no nos deja como estamos. Él nos cambia, Él nos transforma, Él nos da una nueva identidad. Ahora somos nosotros hijos de Dios para vivir una vida diferente con el Señor Jesús. Así que el Señor recibe a todos, pero Él se encarga de transformar a todos también. El que viene al Señor, Él no lo echa fuera. Cuando alguien viene al Señor, el Señor no te echa fuera. El Señor no lo echa fuera. Pero luego de que usted vino, deje que el Señor haga la obra. Usted no puede ir al médico y decirle al médico lo que él tiene que hacer. Yo tengo esa costumbre con uno de los médicos. Le digo: mire, por favor, sáqueme este remedio, sáqueme este otro, porque ya son muchos remedios, son caros. Y se ríe. Dice: no te hagas problema, que yo sé lo que tengo que hacer. Y entonces no me saca los remedios que yo quiero que me saque, porque yo no quiero consumir ciertos remedios, porque no quiero gastar plata. Le digo a mi esposa: no quiero gastar plata, la salud es más importante. Sí, pero que me voy a morir pobre, digo yo. No le puedo decir al médico: no, mire, deme esto, y para los niveles de azúcar me da esto. No, yo no puedo. Él es el que sabe. Él es el que sabe. Él es el que ha estudiado. Yo no puedo decirle a Dios: Dios, yo soy así, vos me conocés, que yo soy flojito, que yo soy débil, así que me tenés que aceptar así. Dios lo acepta así, pero Él lo cambia, y Él es poderoso en nosotros para hacer una vida transformada y hacer de nosotros una vida gloriosa, que le dé gloria y honra a Él. Tenemos, y tengo principalmente yo, la responsabilidad de predicar el Evangelio, de no torcer la palabra de Dios, de no hablar algo que no está en las Sagradas Escrituras. Ese es mi compromiso con Dios hasta que Él me lleve a su presencia, y ese debe ser su compromiso también. Si entiende eso, puede decir un buen amén. El tema de lo que quiero hablar en esta mañana es una vida cristiana completa, porque cuando Cristo viene al Señor, Él nos da una vida completa. La vida completa está en Cristo, por eso es una vida cristiana. Cristo es el que nos completa. Dígale que está cerca suyo: Cristo es el que te completa. No te completa. Óigame, perdón si lo tuteo por ahí porque estoy medio fuera de lugar quizá. Ayer estuve con los jóvenes, por eso. Discúlpeme. No lo completa a usted su cónyuge. No, eso es mentira. Es una frase bonita, como esa: te voy a bajar la luna. Mentira, no va a bajar la luna. Usted no puede bajar la luna, a menos que sea el todopoderoso de la película, si baja la luna. Usted no puede bajar la luna. Usted no puede bajar una estrella ni nada por el estilo. Usted no puede hacer ciertas cosas. Lo que la palabra de Dios nos enseña es que Cristo es el que nos completa. Cristo es el que nos completa. Gracias a Dios por nuestro cónyuge, gracias a Dios por nuestros hijos, gracias a Dios por los nietos, pero el que nos completa se llama Jesús. Y si usted dice eso, pero no me va a sacar a mí de la idea. Bueno, que no lo saque yo de la idea, que la Biblia lo saque a usted de la idea esa de que alguien lo puede completar fuera del Señor Jesús. Colosenses 3, desde el versículo 1 al 5, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, la idea significa esta: ya que ustedes han resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Sobre quiénes se manifiesta la ira de Dios? Sobre los que desobedecen. No es que Dios quiere manifestar su ira indiscriminadamente, Él quiere hacerle daño a alguien, no, sino que hay gente que quiere desobedecer y entonces tiene que atenerse a las consecuencias. Hay personas que se dicen ser cristianas y viven desobedeciendo. Tendrá que atenerse a las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? La ira de Dios, de lo cual dice la palabra de Dios: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Yo no le aconsejo a usted
que se ponga de la vereda del frente o que viva una vida de mediocridad, sino que usted viva la vida de Cristo, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y hasta ahí llegamos con la lectura, pero yo le sugiero que usted lea toda la carta de Pablo a los colosenses. Recién decía, compartiendo un poco del problema que había en la iglesia primitiva, y en este caso en particular en la iglesia de Colosas. Se habían metido personas en la iglesia con filosofías, pensamientos, ideas que eran contrarias a la palabra de Dios. El apóstol Pablo menciona como sutilezas, huecas sutilezas, y estaban afectando a la obra de Dios. Y entonces Pablo, que directamente no había fundado la iglesia de Colosas, porque cuando usted lea se va a dar cuenta que Pablo no los conocía, sino que aparentemente la iglesia había sido fundada por Epafras, y Epafras era un colaborador del apóstol Pablo y era pastor de la iglesia en Colosas, en la Odisea y luego en Hierápolis, que eran 3 ciudades que estaban muy juntas, y hasta ahí había llegado el evangelio del Señor. Entonces Pablo recibe el informe de Epafras, porque es bueno dar informe y reporte de la obra que usted está haciendo a los pastores que le presiden, para que se sepa qué está haciendo usted o qué piensa hacer. Amén. Amén. ¿Puede decir un amén? Amén. No andamos descolgados, tenemos que informar. Y Epafras vino y dio el reporte. ¿Cómo sabe eso, pastor? Lea Colosenses y se va a dar cuenta que lo dice Pablo escribiendo a Colosenses. Y era una iglesia hermosa, la iglesia de Colosas. Y Pablo les habla que ellos estaban seguros en Cristo, que ellos permanecían en la fe, la esperanza y en el amor. Eran hermanos que estaban unidos, siguiendo al Señor Jesucristo. Pero al ver el peligro de estos falsos creyentes, falsos maestros, con sus falsas doctrinas, entonces Pablo, por el Espíritu de Dios, sale a resguardar a la iglesia. Y usted tiene que saber que la iglesia, a lo largo de la historia de ella, ha padecido constantemente ataques y va a seguir padeciéndolos, y mucho más en este tiempo. En este tiempo la iglesia padece ataques. ¿Qué cree usted que es esa serie del reino? Es un ataque contra la iglesia del Señor. ¿De dónde proviene ese ataque? Obviamente del infierno. El diablo utiliza personas. ¿A qué personas en este caso ha utilizado? A una persona ultra kirchnerista, porque este gobierno se ha opuesto a la palabra de Dios. Usted ya sabe cuál es mi pensamiento, sea este gobierno o cualquier gobierno que tenga ideales y principios similares a este, usted no puede jamás respaldar eso. Pero nosotros sabemos que los tiempos no se van a mejorar, sino que se van a empeorar. Tenemos que dar gracias al Señor que no estamos viviendo como en la época de los primeros creyentes que vivían bajo el Imperio Romano, y ellos hicieron estragos con la iglesia del Señor, matando a cuantos creyentes ellos quisieron matar. No sucede eso en nuestro país, pero no quiere decir que no se haya lanzado una persecución contra la iglesia, la cual será más manifiesta si este gobierno sigue teniendo más poder y más años para gobernar. Por eso usted como iglesia tiene que ser inteligente, tiene que estar atento a todas las cosas. Usted no puede no ser espiritual todo el tiempo de su vida, tiene que ser netamente espiritual. En los primeros 2 capítulos de esta carta, el apóstol San Pablo expone temas doctrinales, y en el capítulo 3 y 4 Pablo expone temas de índole práctico, de vida práctica. Por eso cuando usted lea toda la carta se va a dar cuenta de todo lo que yo estoy diciendo. Una de las ideas que estaban infiltrándose en la iglesia, y que está infiltrándose en la iglesia de hoy en día también, sutilmente, por eso Pablo habla de las sutilezas. Son sutiles, no es por ahí abierto, pero es sutil. Y una de esas ideas era que Cristo no tiene la preeminencia. Cristo no era completamente Dios, ni era completamente hombre, ni Él tenía la preeminencia. Una de las cosas que van a suceder
en el transcurrir del tiempo es hasta el punto de negarse la existencia de Jesucristo. Así como apareció hace unos años atrás y se está poniendo en duda la realidad del holocausto judío en manos de los nazis, así, y algunos lo cuestionan cuando hay tantas evidencias y algunos están con vida todavía, pero se niega, muchos están negando eso, se va a negar la realidad de la persona de Jesucristo y de su obra redentora. Y lamentablemente, dentro de este lugar o lugares similares como este, se da lugar para todo, para lo que sea, con tal de que la gente esté, con tal de que la gente no se vaya, con tal de ganar cierto crédito, mérito, reputación, cierto prestigio de parte de los que presiden, obviamente. Una cosa es tener un templo con 5 o 6 personas y otra cosa es tener un templo con la cantidad de personas que somos nosotros aquí. Entonces, es lo mismo, un pastor vale igual con 2 creyentes que con 1000 creyentes. Amén. Y cuando usted tenga que salir a predicar, lo digo esto entre paréntesis, si lo escuchan 2 o 1, gloria a Dios. Y si lo escuchan 1000 personas, gloria a Dios también. Gloria a Dios. Pero lamentablemente hay ciertos líderes que quieren aportar lo suyo desde el punto del aspecto de lo carnal, de lo que no es doctrinal, de lo que no es de Dios. Eso sucedía en la iglesia de Colosas. Entonces Pablo, por el Espíritu Santo, sale. ¿Y qué es lo que hace el apóstol Pablo? Pablo expone claramente en esta carta que Cristo Jesús es el primero en todas las cosas. Usted tendría que haber dicho un muy fuerte amén ahí. Cristo Jesús es el primero en todas las cosas. Él tiene la preeminencia. Jesús tiene la preeminencia. La palabra preeminencia significa supremacía. Él tiene el dominio, el privilegio. Él es el primero. Él tiene el gobierno. Cuando yo hablo de que Cristo tiene la preeminencia, significa que Cristo está en primer lugar en nuestra vida. Cristo Jesús tiene la preeminencia. Así lo expone el apóstol San Pablo en la creación. ¿Por qué? Porque Él es el creador, dice Pablo, por el Espíritu Santo. Cristo Jesús tiene la preeminencia en la redención. ¿Por qué? Porque Él es el Redentor. Cristo Jesús tiene la preeminencia en la iglesia. ¿Por qué? Porque Él entregó su vida por la iglesia. Él la fundó. Cristo Jesús debe tener la preeminencia en la vida de cada cristiano en particular. ¿Por qué? Porque Él nos compró por precio de sangre. Todo esto lo dice el apóstol San Pablo en esta carta. Cristo tiene la preeminencia. Diga conmigo, mi Cristo tiene la preeminencia. Es importante para nosotros esto. Es importante que cada mañana usted se lo recuerde y que cada día usted lo declare, que Cristo tiene la preeminencia. Tú eres creador, tú eres Señor, tú tienes el dominio, tú tienes el gobierno y yo quiero en este día que tengas el gobierno también sobre mi vida. ¿Puede decir un buen amén? Nosotros usamos frecuentemente la palabra consagración. Usamos esa palabra, ¿no? O dedicación. Vamos a cambiar la expresión presentación de niños por dedicación de niños o consagración de niños. Así que cada vez que un matrimonio joven quiera traer, bueno, jóvenes o no sé qué sé yo qué edad tengan, pero niños de hasta no más de 12 meses para presentarlos al Señor, tienen que tener presente que no es solo una presentación, es una dedicación. Están consagrando a sus hijos al Señor o a su hijo al Señor. Y nosotros usamos mucho en la jerga cristiana la palabra consagración. ¿Ha escuchado la palabra consagración en la iglesia? ¿Alguna vez? Levante la mano si la escuchó. Consagración. Cuando nosotros hablamos de consagrar, estamos hablando de dedicar, de poner a Cristo Jesús en primer lugar en nuestra vida. Dije recién que Cristo tenga la supremacía, la preeminencia, el gobierno, el dominio, que Él sea el Señor de nuestra vida. Cuando nosotros hablamos, oiga bien, de que consagramos nuestra vida al Señor, estamos diciendo, Jesús es el que me gobierna. ¿Quién lo gobierna a usted?
El Señor tendría que gobernarnos a nosotros. El apóstol San Pablo dice en Gálatas 2:20 que el cristiano debe vivir bajo esta palabra: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El día en que usted le entregó su vida a Cristo, porque Pablo hace mención a los colosenses de que ellos estaban unidos a Cristo, solo les está advirtiendo del peligro que pueden correr, que tengan cuidado. No está diciendo que ellos son malos creyentes, pero sí hay cosas que arreglar. Y probablemente haya cosas que arreglar en nuestra vida. Tenga cuidado que oye y tenga cuidado a quién oye, tenga cuidado a quién le abre la puerta y tenga cuidado que deja entrar en sus oídos y en sus pensamientos. La idea que debe primar en nuestro pensamiento y corazón es: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Puede decir eso? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso tiene que ser una realidad en cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver 3 condiciones que tiene que cumplir el cristiano para poder llevar una vida victoriosa, una vida que agrada a Dios y con un final celestial. ¿Quiere vivir usted una vida que agrade a Dios y con un buen final? ¿Cuál sería el buen final? Y no me quiero morir. No, el final es que en el final siempre se muere. Usted se va a morir. No, entonces no quiero ese final. No quiero formar parte de... Sí, pero luego, cuando abre sus ojos, aparece en la patria celestial, viendo al Señor Jesús cara a cara. Así que es un buen final. Para el Hijo de Dios hay un buen final. Dije que para el Hijo de Dios hay un buen final. ¿Quiere tener usted un buen final? Muy bien. Ahora, la vida cristiana tiene un comienzo, un proceso, desenvolvimiento o desarrollo y un final. Entonces, tiene un comienzo, un desarrollo, desenvolvimiento o proceso y tiene un final. Con respecto al comienzo, Colosenses 2:13 habla de nuestro comienzo. ¿Cómo comienza la vida cristiana? Y dice el apóstol por el Espíritu Santo así: y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo fue el comienzo nuestro? ¿Cómo comienza nuestra vida? Reconociendo que estamos muertos y reconociendo que solo Cristo puede darnos vida. ¿Qué es lo que hace el Señor por las dudas de que alguien se sienta tan culpable y miserable? Está bien que uno se sienta culpable si ha pecado. Está bien que uno se sienta miserable si ha pecado. Pero ya no está tan bien que usted se sienta a tal punto culpable y miserable que no pueda recibir la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios alcanza a todos. El Señor murió por ¿cuántos en la cruz? Y usted puede decir, sí, pero lo que pasa es que yo soy un reincidente serial. Bueno, le está hablando un reincidente serial, uno que pecaba por deporte. Aún así, la gracia de Dios me alcanzó, me perdonó y me transformó. Y lo puede hacer en cualquiera si lo hizo en mí. Lo puede hacer en usted. Si usted cree que lo puede hacer en usted, dígame un buen amén. Dice la palabra de Dios que Él nos perdonó todos los pecados. Entonces, nuestro comienzo es este. Estábamos muertos. ¿Cómo estábamos? Muertos. Pero Cristo nos resucitó. Y nos dio vida con Él cuando nos perdonó los pecados. Nuestro comienzo es este. Estábamos muertos. Ahora le digo el final. ¿Cuál es el final? Dice Colosenses 3:4. No se olvide que estábamos muertos. El final es Colosenses 3:4, que dice: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Está diciendo que el día en que el Señor Jesús venga a llevar a su iglesia, nosotros nos vamos a ir para estar siempre con Él. Seremos manifestados en gloria.
Ese es nuestro final. Este es nuestro final. El Señor Jesús dijo, Juan, capítulo 14, versículo 1 al 3. Este texto mi padre lo decía muchas veces y yo lo aprendí de memoria gracias a él, pero por las dudas lo tengo escrito acá y usted seguramente lo aprende de memoria. Dijo el Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón. Dijo así, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, quiero que retenga estas palabras, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Y qué dijo Jesús luego? Voy, lo tiene el texto escrito ahí, ¿no es cierto? ¿No lo tiene escrito ahí? Diga conmigo, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea que el Señor se fue a preparar un lugar para nosotros. Y el texto continúa y dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. ¿Qué está diciendo el Señor? Que va a volver. Que va a volver. Vino para salvarnos cuando estábamos muertos en los pecados y nos dio vida. Pero el asunto es que este cuerpo sigue bajo los efectos del pecado, bajo las consecuencias. Y este cuerpo se va degradando porque el pecado trajo muerte. Y de eso no podemos librarnos, pero sí de la condenación eterna. Entonces el Señor vino en la primera vez para salvarnos. Y cuando venga la segunda vez será para redimir este cuerpo eternamente. Amén. Entonces dice la palabra de Dios, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero Él dijo, voy a preparar lugar para ustedes y vendré otra vez. El Señor va a volver. El Señor va a venir por su iglesia. Él va a venir por los suyos. Usted y yo tenemos que estar preparados. Dígale al que está cerca suyo, a un par por lo menos, hermano, tiene que estar preparado para encontrarse con el Señor Jesús. Entonces, por medio del Señor Jesús tenemos herencia con los santos. Hay un lugar que Dios está preparando el Señor para cada uno de nosotros. Hablé del comienzo y hablé del final, porque tengo que detenerme en la parte central de este mensaje. El comienzo ya lo sabemos, el final ya lo sabemos, pero el problema se plantea cómo hacer para llegar a ese final feliz. Pues ya sé mi comienzo, yo estaba muerto y el Señor me resucitó. Ya sé el final, lo que Dios quiere para mí, darme un lugar con Él y los santos en la patria celestial. Y cómo, como dicen los mexicanos, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago, manito? ¿Cómo hago? Cuando la vida, como predicaba alguien, es dura y difícil. ¿Cómo hago? Bueno, todo está en la palabra de Dios. Diga conmigo, todo está en la palabra de Dios. ¿Cuánto está en la palabra de Dios? Si todo está en la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer yo entonces con la palabra de Dios? Y aprenderla. Tengo que aprenderla. ¿Cuántos años llevará a aprender la palabra de Dios? Toda la vida. ¿Cuántos han leído la Biblia por lo menos completa 5 veces? Por lo menos, levante una mano y no sea grande, por lo menos 5 veces. Espere. No tendría que haber hecho esta pregunta porque voy a caer en depresión y voy a necesitar que ores por mí. Por lo menos 5 veces. Baje la mano. ¿Cuántos tienen por lo menos 5 años de creyente? Levante la mano. Levante la mano, dele, levante la mano, no sea mentiroso. Algunos no levantan, pero ¿cuántos tienen 10 años de creyente, por lo menos? ¿20 años de creyente? Sí, porque ustedes están desde que yo llegué. Hasta casi sin quererlo me trajeron ustedes. Ahora quizás están arrepentidos, pero ya es tarde.
Ya se sentó precedente después de 20 años, así que ahora se embromaron. ¿Qué puedo decirle? Que es una vergüenza. Todo está acá, todo. ¿Sabe qué? Con sinceridad le digo, leyendo la palabra de Dios esta semana, y cada día leyendo la palabra de Dios, pero leíamos con mi esposa, entonces por ahí es lindo cuando ella lee, le pido a veces que ella me lea, y entonces yo voy anotando las cosas que no entiendo, y voy anotando muchas citas bíblicas. Mire, tengo varias acá, y tengo varias del otro lado. Entonces hacemos un alto por ahí, y comenzamos a buscar comentarios, porque puedo tener más o menos la idea, o a veces ni idea, entonces necesito. Y yo he leído la Biblia no menos de 35 veces en mi vida, no menos. Y dice, uy, qué grande, pastor. Tendría que haberla leído más, porque tengo 56 años, así que, ¿y los otros qué hizo? No la estuvo leyendo. ¿Qué hizo con los otros 20 años? No sé, algo malo hice. Y todavía me doy cuenta de que tengo que seguir aprendiendo. Y si usted lee tan poquito la Biblia, le va a hacer mucho mal. Usted se está perdiendo lo mejor, porque todo lo que Dios quiere y tiene para nuestra vida está acá. Todo. Se lo digo de verdad, todo está acá. Por eso algunos viven como viven, porque desconocen la palabra. Empiece mañana. No, que mañana. Empiece hoy a la tarde si tiene el día domingo del Señor. Así que léase, no sé por dónde hay que ir. ¿Alguien sabe por dónde hay que ir en la lectura? Primero de Crónicas, y bueno, lea desde Génesis hasta Primero de Crónicas, más todos los profetas, porque ya tienen que haber leído los profetas. Póngase el día hoy, esta tarde. Empiece a leer, empiece con el Nuevo Testamento. Lea la Biblia, vaya conociendo lo que Dios tiene y vaya conociendo al Señor Jesús en las Escrituras. Tenemos que leer la palabra de Dios. Dije, tenemos que leer la palabra de Dios. Por eso nos encontramos con este problema entre el comienzo y el final está el desarrollo, el desenvolvimiento, y es allí donde muchos creyentes fracasan, porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios, ni saben cómo mantener la vida cristiana. Pero yo quiero ayudarle a usted y mirar lo que dice la palabra del Señor Jesús. Colosenses 1, 21 al 23 dice así: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora que ha hecho el Señor Jesús, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, y yo también, y muchos de los que estamos acá también. Acá está hablando de la obra de Cristo en nuestra vida, y está hablando de la obra de la salvación, y está hablando de nuestro destino final del cielo, de estar para siempre con el Señor. Pero dice que eso recién va a ser factible, va a ser real, si nosotros permanecemos fundados y firmes en la fe, sin movernos de la esperanza del evangelio que hemos oído. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer ahora entre el comienzo y el final? ¿Qué tengo yo que hacer? Tengo que permanecer fundado y firme. Fundado y firme. No me tengo que mover del evangelio que yo recibí. Aunque un amigo me presente otra cosa, aunque algún pastor, el más pintado, el más famoso, me diga otra cosa, yo no tengo que darle lugar al diablo. No tengo que moverme del fundamento. Tengo que permanecer en el fundamento de Cristo y estar firme en el Señor, si quiero tener un final feliz y un desarrollo de una vida abundante y feliz. Por eso el problema está en la palabra, en nuestra relación con la palabra, porque la palabra es nuestro fundamento. ¿Cómo estar firmes en la palabra si me estoy perdiendo lo mejor? Hay gente que se quedó con el ABC.
Y si no, dígale a Elegante que le enseñe el resto del abecedario. Pero hay más que ABC en el abecedario, se llega hasta la Z. Y nosotros llegamos hasta ahí, aprendemos hasta ahí. Y después ya con eso nos alcanza. No, hermano, no es así. Hay una vida abundante y gloriosa con Jesús. Dígale al que está cerca suyo, hay una vida abundante y gloriosa con Jesús para vos, para usted. Ahora, escuche esto y grábelo en su mente, por favor. Enseguida yo le voy a decir las 3 cosas que el apóstol San Pablo manda que tenemos que hacer. Pero antes de introducirnos en eso, yo quiero decirle 2 cosas que usted tiene, o mejor dicho, una sola cosa que está dividida en 2, que usted tiene que guardar en su corazón, que lo he dicho y quiero que lo retenga. El cristiano camina sobre 2 piernas. Usted camina sobre 2 piernas, ¿no es cierto? Normalmente. Por más que usted tenga buen equilibrio, si se para en una sola pata, si se para en una sola pierna, ¿cuánto tiempo va a durar haciendo equilibrio sin tambalearse? ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad que hay algunos que no pueden y levantan un pie y ya se caen? Levantan un poquito y no pueden hacer la grulla. Y en un momento perdió el equilibrio. Necesita las 2 piernas. Usted en el caminar con Cristo necesita estas 2 piernas. Estas son las piernas del cristiano. Una es la fe y la otra es el arrepentimiento. La fe me da revelación de la persona de Dios y de Jesucristo, de quién es Él, de lo que Él hizo, de lo que Él tiene para mí. Y el arrepentimiento me da la revelación de quién soy yo. ¿Y quién soy yo? Yo soy una persona que más allá de que ha sido lavada con la sangre de Cristo, tiendo a equivocarme, a errar, a pifiarla, o mejor dicho, a pecar. ¿Y qué es lo que hace el arrepentimiento? Me recuerda todo el tiempo quién soy yo. Y que sin el Señor, por eso necesito la fe, sin el Señor no puedo vencer en esta vida. Sin el Señor no puedo tener una vida victoriosa. Entonces, la fe me revela a Dios y el arrepentimiento me revela quién soy yo. Cuando usted vive solo por fe, se olvida quién es usted y va a fracasar. Porque usted y yo no podemos vivir sin recordar que tenemos que arrepentirnos todos los días de muchas cosas. Si entendió, diga amén. Muy bien. Ahora, vamos a mirar las 3 cosas en el desarrollo. Dijimos el comienzo, el desarrollo, desenvolvimiento, proceso y el final. Hablamos del comienzo y hablamos del final y nos queda el desarrollo para poder tener un final feliz. El apóstol San Pablo menciona 3 cosas. La primera, él dice buscar las cosas de arriba. El verbo está en imperativo, es una orden del Señor. Los hijos de Dios, ¿qué hacemos cuando leemos una palabra de Dios y hay una orden? ¿Qué hacemos los hijos de Dios? La pasamos por alto. No, la leemos, la meditamos, inmediatamente la obedecemos y luego la retenemos. No nos vamos a olvidar. ¿Qué era lo que tenía que hacer? No, la retenemos. Sabemos lo que tenemos que hacer. Es lindo encontrarse con creyentes que se acuerdan de muchos mensajes que se han predicado hace tiempo. Buscar las cosas de arriba. Y dice aquí, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. El buscar nos está indicando que es algo urgente, es algo que tengo que hacer con prontitud. Tengo que buscar. Si a usted se le perdió una fajilla de dinero, es medio raro, ¿no? Pero supongamos que alguien le regaló $, así sacamos la fajilla, y le regaló $100, que serían 18,000 pesos. Es una buena cantidad, pero es un solo billete. Si fueran en pesos de 100 necesitarían muchos, 180. Ahora, se le perdió. Y usted dice, uy, se me perdió. Bueno, ya aparecerá. ¿Hace así usted?
No, no hace así. Pero sí lo hace con la Biblia, que no la lee tan seguido, ¿eh? Qué pillo usted, qué pícaro. Claro que no lo dejamos para después. Lo buscamos. Si se le pierde la alianza, se la sacó por el trabajo, por X cosa, se la sacó. Y luego se perdió porque la dejó en un lugar donde pasaban todos, pasó el repasador, o no sé, alguien limpió la mesa, ¿qué hace? Y se perdió. No, la busca, porque tiene valor, ¿no es cierto? Por lo que representa, más por lo que vale, por lo que representa. ¿Verdad que hacemos eso? ¿Verdad que hacemos eso? Y buscamos con urgencia. Y si es plata, con más urgencia la buscamos. No sea que otro la encuentre antes que yo. Y si fue en la calle, con más urgencia. Porque generalmente si alguien la encuentra, no me la va a devolver. Y en la casa también, porque si la encuentra la esposa, no se la va a devolver. Que no la encuentre mi esposa. O la esposa dice lo mismo del marido. Con urgencia. Buscar equivale a buscar con urgencia. ¿Qué dice que hay que buscar con urgencia? Las cosas de arriba. Obviamente, claro está, ¿quiénes están arriba? Y los hermanos, hay que buscar a los hermanos que están arriba. Obviamente que no está hablando de tan cerquita de arriba. Más arriba, el techo, el otro piso. No, no está hablando de eso. Cuando habla de arriba, se refiere de las cosas espirituales. Y dice donde está Cristo sentado. Ah, entonces hay que buscar estrellas. No, el Señor está más allá de las estrellas. Cuando la palabra de Dios dice esto, lo que está diciéndonos es que tenemos que buscar a Cristo. ¿A quién tenemos que buscar? A Cristo. Y todo lo que procede de Cristo. ¿Quiere tener una vida completa? ¿Quiere tener una vida alegre, una vida de bendición? Busque a Cristo. Colosenses 2:10 dice, y vosotros, hablando de nosotros, estáis completos en Él. ¿Cómo estamos en el Señor? ¿Vio que le dije que estábamos completos en Él? ¿Cómo está el cristiano? Claro, pero hermano, perdóneme, soy pastor y me da bronca ser pastor. Pero esa no es la realidad de muchos, que parece que están totalmente incompletos. ¿Qué necesita usted para estar completo? ¿Qué necesita? Y yo necesitaría que mi esposo cambie, que mi esposa cambie, que mis hijos cambien, que tener un mejor trabajo, que me paguen más, que me paguen en dólares, cambiar el auto, tener una casa más cómoda, cambiarme del barrio, o vivir en la ciudad, o vivir, no sé, en alguna zona turística. ¿Qué necesitaría yo para estar completo? Dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo habla por Pablo y dice que solo en Cristo estamos completos. ¿Qué es lo que yo necesito entonces buscar? A Cristo. Es todo lo que yo necesito. Dice que es la cabeza de todo principado y potestad. Tengo que buscar a Cristo. En segundo lugar, dentro de este desarrollo, ¿qué más dice el apóstol Pablo? Tengo que poner la mira en las cosas de arriba. Y vuelve otra vez a mencionar las cosas celestiales, las cosas que pertenecen a Dios. Tengo que poner los ojos en ¿quién entonces? En Jesús. Filipenses 4:8-9 dice, por lo tanto, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Dónde está todo eso que dice el apóstol San Pablo? ¿Dónde está todo eso? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. ¿Dónde está todo eso? ¿Y qué es esto? Cristo es la palabra que se hizo carne. ¿Dónde está todo eso? En Jesús. ¿Qué tengo que buscar yo? Hermano, no se complique tanto la vida. Necesitamos a Jesús. Si usted dice, no, necesitamos santidad. Claro, pero Jesús es el que produce la santidad. No es que yo voy a tratar de ser santo para alcanzar a Jesús. No, Jesús en mi vida produce santidad.
necesito a Jesús. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos, ¿en quién? No está hablando de ningún hombre, ni de ningún pastor famoso. Si usted pone los ojos en algún líder religioso, porque hay gente que es muy devota, espero que no sea devota de nosotros, muy devota del pastor, muy devota, no, y si algo necesita, no, el pastor, el Señor. No ponga los ojos en hombres, porque los hombres tenemos falencias, estamos hechos del mismo material que usted y que yo. Reconocemos a los que trabajan entre nosotros, nos presiden, sí, pero mis ojos no están puestos en el pastor, están puestos en el Señor. Si así no fuera, Pablo lo habría dicho, pongan los ojos en los apóstoles, pongan los ojos en los profetas, no, pongan los ojos en Jesús. ¿Puede decir un buen amén? Y en tercer lugar, dice, hacer morir lo terrenal en vosotros. Tres cosas, dice el apóstol San Pablo, y nos manda acá. Entonces, primero, buscar las cosas de arriba, las espirituales, buscar a Jesús. En segundo lugar, poner los ojos en el Señor Jesús. Y en tercer lugar, hacer morir lo terrenal, porque ahora somos de Cristo. Entonces tenemos que tomar la iniciativa, buscando a Cristo y mirando a Cristo, y con la ayuda del Señor y de su Santo Espíritu y su palabra, empezar a eliminar cosas que no pertenecen a la vida cristiana. ¿Se puede hacer eso? Si usted quiere, puede, porque todo lo puede en Cristo que lo fortalece. ¿Lo puede o no lo puede? Sí lo puede. ¿Qué dice que hay que eliminar? ¿Qué dice que hay que hacer morir? Hay que hacer morir, no hay que resucitar de tanto en tanto, hay que hacer morir. ¿Qué dice? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos. ¿De qué está hablando? De toda forma de inmoralidad. ¿Por qué mencionará la inmoralidad? Porque la inmoralidad está a la orden del día. Muchos creyentes viven fornicando y está bien para ellos, porque es amor. Y dicen, y es amor del bueno, ¿eh? O viven adulterando bajo no sé qué excusa, qué pretexto, y bueno, se acabó la pasión en mi matrimonio, el Señor me entiende. Sí, y usted también tiene que entender que está bajo condenación y bajo la ira de Dios si no se arrepiente. Hermano, Dios no va a cambiar su palabra porque cambie el panorama nuestro. Él sabe que todo lo que yo necesito está en Él. Y yo tengo que saberlo y empezar a caminar hacia Él para poder recibir todo lo que Él tiene y poder estar completo. El Señor es el que le va a completar. Deje que el Señor le complete. Luego menciona lo que hay que hacer morir también, dije recién, inmoralidades, avaricia. Esto es amor por las cosas materiales. Amor por las cosas materiales. Y yo pienso a veces, ¿cuánto más crecería la obra de Dios si nosotros dejásemos de pensar en tratar de adquirir más cosas y más cosas y más cosas? ¿Cuánto mejor desarrollaría un misionero la obra de Dios? ¿Cuántos barrios más serían alcanzados? ¿Cuántos niños más serían salvados? Si yo dejase de ser una persona que tiene avaricia, de la cual dice la palabra de Dios, es idolatría, porque el primero es Cristo, no puede ser la avaricia. Tengo que tener, tengo que adquirir, y cuando adquiero, quiero adquirir más, y quiero más, y quiero más. Y algunos no se dan cuenta que están viviendo así de esa manera, y eso es idolatría. Pero luego también dice que hay que hacer morir estas otras cosas que tienen que ver, bueno, recién la avaricia es el amor por las cosas materiales. Y estas otras cosas, las últimas que menciono, tienen que ver con el carácter cristiano, que hay que hacer morir estas cosas. Ira. Ira, dije. Ira. Enojo. Malicia. Blasfemia. Palabras deshonestas de nuestra boca. No voy a entrar a detallar cada una de esas cosas puntualmente porque usted las puede analizar y entendiendo de que usted tiene el Espíritu Santo, usted las va a entender. Pero entendiendo de que usted tiene el Espíritu Santo, entonces tiene que cambiar ese carácter y tiene que tener
un carácter cristiano. Cristo tiene que verse por todos lados en usted. Concluyo con Colosenses 1, 9 al 14, que dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno. En resumidas cuentas, Pablo está diciendo, todo esto que les estoy escribiendo y les voy a escribir, lo hago para que ustedes anden como es digno del Señor. Todo lo que yo le he predicado es para que usted ande como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, o sea, largura de ánimo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nuestra vida tuvo un comienzo y fue estar muertos a los pecados, pero Cristo nos resucitó y tiene un desarrollo. Y en ese desarrollo hay 3 palabras que son fundamentales: buscar, o frases: buscar las cosas de arriba, buscar a Cristo; poner la mira en las cosas de arriba, poner la mira en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, hay que desechar, hay que sacar, hay que eliminar de nuestra vida todo lo que no le da gloria a Cristo, porque este mensaje y toda la Escritura tiene como propósito que usted y yo andemos como es digno del Señor Jesús. Cierre sus ojos, por favor. Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Le está agradando a usted en todo? Bueno, ¿cómo hago para agradarle en todo? Decídalo. Decídase: Señor, yo quiero vivir para agradarte en todo. Entonces el Señor lo va a invitar cada mañana a la oración. Lo va a invitar a orar, a leer la Biblia y a estudiar. Hay unos hermanos que tienen un estudio de las Sagradas Escrituras que lleva 5 años. ¿Se puede hacer más rápido? No. 5 años para aprender la Biblia. 5 años. Tiene que leer la Biblia para poder agradar a Dios en todo. Tiene que orar para poder agradar a Dios en todo. Tiene que tomar decisiones buenas. Y una de esas decisiones buenas es: voy a permanecer fundado y firme en la palabra del Señor, viviendo de tal manera que le agrade al Señor en todo, que en mi vida Cristo sea exaltado, que en mi conducta Cristo sea exaltado, que en mi testimonio Cristo sea exaltado, que en mi servicio Cristo sea exaltado. ¿Quiere hacer ese compromiso con Cristo? Y si no está arreglado con el Señor, pídale perdón, póngase de pie y pídale perdón. Pídale perdón, Él lo ama. Él lo ama. Él le ama a usted. Él hizo todo para que usted sea feliz y tenga una vida de victoria y un final feliz. Y usted tiene que hacer algunas cosas. Tiene que tener decisión y determinación. Solo eso. Busque a Jesús. Mire a Jesús. Obedezca al Señor Jesús. Y Él, que todo lo llena en todo, lo va a completar a usted. Usted va a estar completo en Él. ¿En serio, pastor? Sí, va a estar completo en Él. ¿Y cómo lo sabe? Porque yo pasé por mismas cosas que usted, más o menos, pero las mismas. Hasta que un día entendí que todo estaba en el Señor. Y está todo en el Señor. Tenga más, tenga menos. Tenga más salud, menos salud. Vengan los achaques de la edad. Estoy completo en el Señor. Estoy completo. Por eso cada año
yo puedo verdaderamente testificar y decir lo que quiero que sea una realidad para todos nosotros. Cada año es mejor que el anterior. Cada año es mejor. Estoy más completo en Cristo, más dependiente de Cristo, más lleno de Cristo. Busque a Cristo, mire a Cristo, obedezca a Cristo y va a estar lleno del Señor Jesús. Y va a poder cantar con seguridad, no esas canciones descolgadas que algunos toman y se usan mucho en el cristianismo barato y mediocre, de profetizar y hacer declaraciones de bendición, de abundancia, caminando en inmoralidad, en pecado, con un carácter de porquería. Y entonces igualmente yo puedo confesar bendición. No. Tengo que vivir en la palabra de Dios. Y usted va a vivir en la palabra del Señor. Aleluya.